El románico representa sobre todo la lucha del bien y el mal. El mal por excelencia es el diablo, lo trae el diablo. En el Evangelio se cuenta que Jesucristo se fue al desierto. Se acercó el diablo para tentarle. El diablo es el ángel caído que por su soberbia quiere igualarse a Dios. Es una cierta representación y un ataque contra la soberbia y contra el pensamiento elevado. En la representación primera que aparece, la más clara, está en los beatos. Es el rey de los infiernos. Viene del mundo oriental, fundamentalmente de las tentaciones de los anacoretas y los eremitas. San Antonio Abad, por ejemplo. Son los beatos, con sus textos apocalípticos, los que recogen su representación, que posteriormente pasa a los capiteles y a toda la iconografía románica. Contaba Orígenes que cada vicio lleva consigo un demonio con sus colaboradores. En esta miniatura que estaba cosida al Beato del Siglo se representa el infierno, y la lujuria y la avaricia son los únicos pecados que aparecen. Lógicamente con ellos hay diablos. Belcebú, el señor de las moscas; Radamas, juez de los infiernos en la antigüedad clásica; Átimos, con la lujuria y una pareja fornicadora. En el centro, el condenado, que es un avaro mordido por dos serpientes. Se representa a San Miguel, que es el que pesa las almas, lo bueno y lo malo. Y Barrabás, que es la cuarta representación del diablo, hace trampas para desnivelar la balanza. El encargado de interceder por los hombres ante Dios es San Miguel. Con antelación a cualquier otro lugar de Europa, en los reinos cristianos de la península, el diablo aparece convertido en monstruo y se representa en multitud de ocasiones. Con el diablo vienen los castigos, que se detallan con cada pecado, como se ve en estos frescos, que son góticos ya, pero que están en una iglesia puramente románica, como es la ermita de Santa Eulalia, en barrio de Santa María. El diablo tentador aparece en la Biblia en la expulsión de Eva y de Adán y en el pecado en el paraíso. Es el triunfo de la serpiente y la representación de la mujer como el símbolo del pecado de la lujuria, también de soberbia. Capiteles como este de la iglesia de San Quirce en Burgos, pinturas como la de San Justo en Segovia, también aparece en Santa Eulalia, barrio Santa María, en Santo Domingo de Soria, en San Vicentejo. También es muy famosa la representación del paraíso en el mapamundi de los beatos. Todos ellos indican la popularidad de este tema en los reinos cristianos de Castilla y León. En este capitel de Rebolledo de la Torre tenemos una preciosa representación de un marginado, de un pecador, el usurero. Está con la bolsa colgada al cuello y está ya en manos del diablo. El demonio se ha hecho con él porque es un gran pecador.
Desde los monasterios se establece un código moral y espiritual que vale para el monasterio y que vale para una sociedad que está en su entorno y que es desorganizada y analfabeta. Este código incluye a los señores, incluye a los siervos, a toda la sociedad. Las predicaciones de los monasterios van contra los excesos. Bien es cierto que el comercio es necesario para el avance de las ciudades, pero sin embargo el abuso de los precios y sobre todo el préstamo con usura pone en peligro el bienestar de las gentes. Por eso la figura de Judas y la traición, el comercio abusivo, el préstamo abusivo son condenados en los sermones. A pesar de la riqueza de los monasterios, a los monjes se les exigía vivir en la pobreza. Y esta pobreza estaba al servicio de la caridad. Eran los monasterios centros donde se atendía a los pobres en el pobrero o a los enfermos. Por eso, en los sermones y en los capiteles se ataca preferente y frontalmente al usurero, que era una figura que había surgido en las ciudades que prestando el dinero a unos intereses enormes empobrecían al resto de la sociedad. Y no solamente atacan al usurero por razones de religión, sino también por razones de poder, porque el usurero en la ciudad, con la cantidad de dinero que acumulaba, se convertía en un centro de competencia material y espiritual con lo que era la idea y la vida del monasterio. El usurero, al que se representa siempre con una bolsa colgada al cuello, pagará eternamente sus culpas entregando su alma al diablo en infinidad de capiteles, jambas, arquivoltas y miniaturas. El otro gran pecado de tradición bíblica es la lujuria, a la que se representa con forma de mujer. Uno de los 7 ángeles dijo: «Ven, que te voy a enseñar el juicio de la gran prostituta, que está sentada sobre las vastas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y ha emborrachado a sus habitantes con el vino de la lujuria», dice San Juan en el Apocalipsis. Los relieves de las iglesias tienen carácter didáctico. Por ejemplo, estos canecillos de San Pedro de Tejada de Burgos advierten de los vicios de la lujuria con imágenes que son directamente obscenas. También hay muchas imágenes cargadas de simbolismo bíblico, como esta mujer que está junto a un obispo, tiene el pelo suelto como atributo de seducción y hay 2 culebras que le muerden los pechos, que es un símbolo anterior al cristianismo que aludía a la madre tierra, pero que la Iglesia convierte en algo negativo, la lujuria. Esta iglesia de Cervatos en Cantabria es probablemente el mayor muestrario, tanto en canecillos como en capiteles, de toda clase de obscenidades en torno al sexo. Entre las más evidentes hay algunas mujeres pariendo. Probablemente son un símbolo de la lujuria porque puede significar que el que pare es que previamente ha pecado. Uno de los ejemplos mejor conservados del símbolo de la lujuria está en la pila bautismal de esta iglesia de Rabanal de las Llantas de Palencia.
Una representación parecida, solo que más humilde, se encuentra en un canecillo de la iglesia de Matalbaniega, cerca de Aguilar de Campoo, en el norte de Palencia. En este canecillo de la iglesia de Sequeras del Fresno hay un coito cuya claridad de representación asusta. La alegoría de la lujuria de un capitán de la iglesia de San Isidoro de León nos enseña cómo podía llegar a ser de barroco un escultor románico. La idea de que todos somos concebidos con pecado se convierte en soporte de mensajes obscenos, como este de la iglesia de Cilla Mayor, donde se identifica a la mujer con la lujuria, incluso en el parto. En el claustro de la concatedral de San Pedro de Soria hay una doble representación de la lujuria que nos recuerda que incluso en los monasterios la gran prostituta sigue al acecho. Eva trajo el pecado a este mundo, así que para la mujer solo hay un modelo, o la virginidad, modelo de la Virgen, o la maternidad, pero dentro del matrimonio. Estos son los dos únicos caminos que tiene la mujer para la salvación en la nueva espiritualidad cristiana. La sociedad medieval era una sociedad muy estamentada. Salvo los religiosos, los guerreros y los nobles, el resto de la población tenía serias dificultades para encontrar un buen acomodo en la sociedad. La lacra mayor que había en aquella sociedad, evidentemente, y la mayor marginación, era la pobreza. Las inclemencias del tiempo, el pedrisco, las sequías, producían grandes hambrunas. Afortunadamente, los monasterios tenían la función de alimentar a los pobres, que eran legión. En este monasterio de Aguilar de Campoo estamos delante del pobrero, que era la puerta que se encontraba entre la cocina y la despensa. Ante esta puerta se formaban grandes colas de pobres y mendigos que iban a obtener el socorro de los religiosos. Las clases que dan estabilidad a la sociedad son el clero, los guerreros y los campesinos. Por eso están bajo el amparo de Dios. El pobre, sin embargo, está ahí en medio y puede ser sospechoso y marginado porque ha sido condenado por sus pecados de despilfarro, o puede ser alabado porque es un modelo de humildad, como ocurre con estas dos escenas que se representan en la portada de San Vicente de Ávila, donde está la cena del rico Pulón y la muerte y la resurrección de Lázaro. Los grandes marginados en el Evangelio son los enfermos. Su curación o la resurrección de los que mueren glorifica a Jesucristo. De ahí la representación frecuente de resurrecciones como esta de Lázaro en el Panteón de San Isidoro, o de curación de leprosos. Los pobres existen para que ejerzamos en ellos la caridad. Por eso se representa a San Martín compartiendo la capa con un pobre junto a la Plaza Mayor de Salamanca. A Jesucristo y a la Madalena les criticaban cuando ella con el cabello le ungía con un perfume carísimo y decían que eso se le podía dar a los pobres. Siempre les tendréis con vosotros. San Agustín también decía que Dios hizo al pobre para probar al rico y creó al rico para probarle por medio del pobre.
El Camino de Santiago da entrada a todo tipo de viajeros y peregrinos. Estos no están arraigados, no están sometidos al nuevo orden, no son productivos, no trabajan y pueden identificarse con los pobres. Pero también tienen como cosa buena que muchos de ellos eran penitentes, y era a través de la penitencia o de la limosna cómo se redimían los pecados. Al propio Jesucristo se le representa como peregrino cuando se aparece a los discípulos de Maús. Esta representación está en el claustro de Silos junto a la duda de Santo Tomás. El mismísimo apóstol Santiago es representado como peregrino, lo cual no deja de ser una paradoja. Ocurre en Santa Marta de Tera, donde se le representa con la concha sobre el morral. Hay personas que no caen en el pecado, no siguen al diablo, sino todo lo contrario. Son personas virtuosas que no son ni lujuriosas, son caritativas, no son avarientas, son los santos. Y el premio que reciben es no solamente la salvación eterna, sino que sirven de modelo, su vida sirve de modelo a los fieles. Por eso sus restos se guardan como reliquias para la veneración de los fieles. Este es el gran homenaje de la Iglesia a la santidad, a la virtud. Para guardar las reliquias se hacían verdaderas obras de arte en cajas o arquetas, a veces de marfil. La más importante de las que conocemos es la que guardaba los restos de San Isidoro de León, que está chapada en plata y tiene la representación del paraíso. Uno de los mejores marfiles del románico es este Cristo de Carrizo, que quizás también era un relicario. El mundo de lo fantástico se desarrolla plenamente en las miniaturas como esta del Arca de Noé del Beato de Fernando I y posteriormente ya pasa desde las miniaturas a la piedra. El cantero románico representa seres fantásticos, figuras monstruosas, símbolos bíblicos, todos ellos probablemente con influencias orientales. Se ajustan a la forma del capitel y no se repiten masivamente ni en claustros ni en iglesias. También aparecen en los espacios de las metopas como en los templos griegos. Dentro de las representaciones fantásticas de las portadas románicas, con músicos, escenas bíblicas, no podían faltar representaciones. No son muy abundantes de los extraños, de los marginados, de los seres temibles o de lo desconocido. Y es muy famosa esta representación que hay en la iglesia de Moarbes de la Ojeda, de un ser de raza negra en una ménsula que al parecer representa al diablo. Es curioso que tienen que recurrir a lo más alejado, a lo más exótico, para hacer una representación del maligno. En los Beatos el negro es la bestia, es el diablo que está junto al cuarto jinete del Apocalipsis. El blanco sería la virtud, el negro, lo sucio, sería el pecado. El negro es el que está atado y enjaulado por un ángel y es arrojado al abismo
del que tardará 1000 años en salir. Justo 1000 años han pasado después del nacimiento de Cristo y estamos bajo la amenaza del Islam. En los frescos de San Isidoro de León se representa a San Martín que dice a un demonio de color oscuro: va de retro, Satanás. El diablo era tan real en el cristianismo medieval que se le percibía directamente a través de los sentidos. Se le podía ver, se le tocaba, se le olía o daba sus diabólicos consejos directamente en la oreja. El románico no cesa de representar la lucha entre el bien y el mal. Ocurre en todas las iglesias o en muchas iglesias y pórticos. El más representado es el tema clásico de Hércules, que la traducción bíblica sería el Sansón desquijarrando al león, que es el mal o el Islam para la iglesia. En el mundo fantástico, la representación del bien le corresponde a San Miguel Arcángel por su fidelidad a Dios. A él le encarga el pesaje de las almas. A su lado está el diablo, que está haciendo trampas para llevarse el alma a su molino. Es este papel de mediador entre Dios y las almas el que da la gran importancia que tiene a San Miguel Arcángel en la Iglesia románica. Por eso el tema del pesaje de las almas, con el diablo que está al lado haciendo trampas al lado de la balanza, se repite multitud de veces en las iglesias. En la representación de los beatos, la apoteosis del Apocalipsis es el juicio final. Ahí es la selección definitiva. Los condenados, los pecadores, van al infierno y tienen que atravesar la boca tremenda de Leviatán. Están representados todos los estamentos sociales. Pero también a muchos les espera la resurrección, la salvación, la llegada a la Jerusalén celeste. Este es el fin de los beatos. Prácticamente ha sido derrotado la bestia, que representa en alguna medida el Islam. A partir de este momento, en el siglo XIII, decae la representación del Apocalipsis. Ya no hay un gran enemigo exterior que derrotar y probablemente el combate y la lucha va a ser contra el enemigo interior, contra las herejías. Pero ya no hay más representaciones ni más copias de los comentarios del Apocalipsis de Beato de Líbano. En arquitectura, la representación del bien es la iglesia. Hemos traído como modelo esta iglesia de San Martín de Fromista, situada en el Camino de Santiago, y que es un modelo de claridad, de proporción y de armonía.
Se comenzó su construcción en el año 1066, y la sponsor fue doña Mayor, viuda de Sancho el Mayor de Navarra. Una de las grandes señas de identidad, quizá la mayor del románico, es esa capacidad que tiene de reinterpretar los aleros clásicos con la cornisa ornamentada, los canecillos figurativos, la decoración en torno a las portadas y ese ir de la decoración de las portadas hasta los ventanales. La iglesia de Fromista se levantó en el Camino de Santiago. Son evidentes las influencias del románico francés, pero también ha tomado el artista de sepulcros de la proximidad elementos del mundo clásico, y no faltan evidentemente las influencias orientales en la ornamentación vegetal. El mensaje apocalíptico de la lucha contra el pecado, que nos aparta del bien desde el origen en el paraíso, se distribuye en esta iglesia en un programa iconográfico que ahora mismo es difícil de descifrar en la narración, pero individualmente en los capiteles todos los temas son reconocibles. En San Martín de Fromista queda más claro que en ninguna otra parte la verdadera aportación del románico, que es la recuperación de la tradición clásica occidental bajo la unidad de la fe cristiana.